gobierno norcoreano ejecutó a Chang Son-taek, tío del líder Kim Jong-un y segundo hombre más poderoso dentro del partido gobernante, bajo la acusación de traición. La ejecución de Son-taek ocurre a pocos días de haber sido víctima de una purga política. En un apresurado juicio militar, el régimen encausó a Son-taek por corrupción y por ser mujeriego y adicto al consumo de drogas, aunque varios analistas internacionales han calificado su desfenestración y rápida ejecución de escarmiento y alarde de poder. Por su parte, la controlada prensa de Corea del Norte se ha dedicado a difundir información sobre sus fallas de carácter, sus presuntos crímenes antirrevolucionarios y evidencias de conspiración para derrocar al actual mandatario. Bien, esta noche es un gusto, un placer para mí compartir la mesa con Octavio Pérez, coronel ex retirado del Ejército de los Estados Unidos. Bienvenido, Octavio. Gracias por la invitación y por ti. Pero también estará con nosotros esta noche por vía Skype desde México el ex coronel también Eric Rojo, que también es experto en seguridad interna y en seguridad internacional. En este momento tengo entendido que Eric Rojo está con nosotros por vía Skype desde México. Hola, buenas noches. Hoy una aclaración, no somos ex coroneles, seguimos siendo coroneles, nada más estamos en retiro. Claro que sí, señor Rojo, buenas noches, ¿cómo está? Un saludo para usted y obviamente un tema que en este momento genera mucha tensión en el país asiático, lo que ha ocurrido en las últimas horas en Norcorea, cómo podría afectar y obviamente la perspectiva de lo que pueda pasar de aquí en adelante a raíz de la ejecución del tío de ese líder norcoreano. Mira, lo que está sucediendo es parte de un ciclo histórico que es constante con todos los gobiernos autoritarios y con todas las dictaduras. Se crea una oligarquía alrededor de un líder, el líder se muere, selecciona a su heredero, el heredero tiene que afianzar el poder y hemos visto que todas las cosas que ha hecho este joven es lo tradicional para demostrarle a su ejército que él tiene la capacidad de tomar decisiones fuertes, por eso hizo los enfrentamientos pírricos contra Estados Unidos, contra Japón, no le hizo caso a China y ahora ya viene la limpia del equipo de su papá para él poder poner su propio equipo y afirmar el poder con el ejército, que es quien los retiene en el poder. Coronel, ¿usted cree que esto podría empeorar la tensión que se ha vivido durante el último año en la zona de Corea del Norte, obviamente el conflicto que tiene con Corea del Sur? No, no debe de. Digo, los desplantes de poder, de cerrar la zona industrial, de hacer las amenazas que ha hecho, ya están pasados. Esta es una situación interna que, claro, en las democracias no estamos acostumbrados a ver eso y siempre entra la incertidumbre, pero tenemos que seguir vigilando y al mismo tiempo entender que esto es una limpia interna para que él ponga su propio equipo. ¿Usted cree que ha sido una sorpresa o no la noticia de esta ejecución? ¿Lo ha recibido con sorpresa al mundo o de pronto podía preverse que esto iba a pasar en cualquier momento? Pues no debía de ser sorpresa total. Creo que el coronel Pérez, que tiene mejor conocimiento de la zona, va a afirmar, espero lo que yo digo, la ejecución rápida es posible porque él tenía adeptos y la única manera de poder controlar una contra sería eliminando al líder principal. Ok, coronel, no se me mueva de ahí un momentico porque quiero hablar de ese tema justamente con Octavio Pérez. Coronel, ¿podría venir algo peor todavía cuando hablamos de una tensión que este año fue muy fuerte en los meses de abril y marzo, cuando hubo amenazas de estos posibles ataques con bombas atómicas y obviamente dentro de la perspectiva, ¿usted cree que podría complicarse la situación a raíz de la ejecución o definitivamente no? Bueno, el coronel Rojo le dio el clavo, la cabeza del clavo. Estos son cosas que son, primero, esto es una purga interna, como la hizo Stalin, como la hizo Hitler, como la hizo Saddam Hussein, como la hizo Mao. Clásica purga del siglo XX, donde está proyectado primero la destrucción de la persona en un juicio sumario. Fíjate, por lo menos ellos tardaron 2 o 3 días en ejecutarlo. Los chinos te hacen un juicio sumario por la noche y por la mañana a la madrugada ya estás ejecutado. Está muerto. En el caso de esto, se purgaron los libros, todos los anales, todas las fotos en cuestión de 2 o 3 días. Se destruye la imagen porque hay que venderle al pueblo a este hombre que era el ungido. La humillación pública. La humillación pública, decirle hasta perro. En otras palabras, aquí se le acusa de todo, delitos sexuales, delitos en contra del Estado, delitos de tratar de subyugarse al régimen de China, por las mismas cosas que te estaba diciendo Eric. En el norte
y en el sur, en Kaesong, que es la zona de distrito donde está Corea del Sur, una zona que ellos acaban de reabrir, que es lo que te contesta la pregunta, sí. la necesidad de divisa los ha forzado. Tienen otra norte en Songnim, en la frontera con Rusia y China, otra área industrial que se está desarrollando, y entonces será tomado todo, como dicen en Cuba, la culpa la tiene el totí, el pajarito pequeñito. Se le ha echado toda la culpa a este individuo de tratar de abrir demasiado la economía, pero no le queda más remedio a Kim Jong-un que abrir. O sea que esto es una purga para consolidarse en el poder, como te decía el coronel Rojo, pero en realidad las amenazas son cíclicas, casi siempre vienen después del invierno, en la primavera, cuando están los ejercicios anuales de los Estados Unidos en Corea del Norte, Corea del Sur, y se van, ¿cómo se llama?, desvaneciendo hacia la primavera. Coronel, el hecho de que se hayan hecho públicas estas fotografías en donde dos militares lo llevan tomado, aparentemente lo tienen retenido después, no sé si fue antes o después del juicio sumario que le hacen, el juicio militar. El hecho de que se hayan publicado las fotografías, de que, como usted señala, de que se le haya hecho esa humillación pública, ¿tiene algún mensaje, obviamente, para Norcorea, para la gente de Norcorea? Bueno, si este individuo no hace 3 meses mandó a ejecutar una tropa folclórica, o sea, unos actores que eran de la misma, la mujer de él era parte de esta tropa, en otras palabras, se los mandó a matar a todos porque supuestamente estaban haciendo unos actos, unos videos pornográficos, lo que estaban es con un tank top, o sea que las muchachas ni siquiera estaban enseñando nada. Si son capaces de eso, y ha habido ejecuciones, y existen campamentos de rehabilitación, no nos puede quedar esto como una cosa tan, ¿cómo se llama?, dantesca, que el individuo sea. Es más, esto lo afianza en el poder aún más, porque le está diciendo al pueblo que yo soy limpio y yo, si tengo que matar a mi propio tío, lo mato. ¿Por qué? Porque el Estado va primero y yo soy el padre de Estado, como lo fue Kim Jong-il, como lo fue Kim Il-sung. En otras palabras, él es el Dios. Acuérdate que en Corea del Norte es un culto a la persona, como si fueran demidioses. Y este es el hombre que tiene que guiar a este pueblo, es el padre de la República. Coronel, también vi que hace 2 días se publicó una noticia de que aparentemente este régimen estaba empezando a vender oro al gobierno de China y que obviamente era una de las prohibiciones que siempre habían existido en Norcorea, el tema de no tocar el tesoro nacional. ¿Pudo haber influenciado también el tema de la venta de oro en busca de divisas para ese régimen comunista? Bueno, lo que es el oro, lo que es las metanfetaminas, lo que es la pornografía, todo eso son las formas de recaudar divisas. Desde que empezaron en el 2006, las restricciones de la ONU, las sanciones de la ONU, porque lo único que exportaba Corea del Norte era tanques, aviones y misiles, que todavía los vemos en Irán, los vemos en muchos países del Medio Oriente. Esa era la forma de ellos recaudar dinero. Lo otro que le queda es la industria minera, y entre ellos está el oro. Y esa pudo haber sido una de las tantas causas en la cual se le acusa al tío de estar traficando esa comodidad. Ahora también quiero volver con el coronel Rojo, si sigue allí en el Skype con nosotros. También una de las acusaciones que se le hizo también fue el tema de que intentó supuestamente fraccionar ese partido de trabajadores que obviamente es el que se ha mantenido en el gobierno. ¿Habría tenido que ver eso? ¿Cree que de pronto sí hubo tanto poder o pudo haber ocultado la creación de una nueva fracción dentro de Norcorea? Digamos, siempre existe en el rango de la probabilidad, pero no de la posibilidad, porque como dice el coronel Pérez, todo esto para que funcione tiene que ser monolítico. Y aquí la única oposición que hay es alguien que quiera tomar el poder y quitárselo al que está enfrente. Y por eso son las purgas cíclicas. Todos aquellos que tenían gran poder, prestigio, con el antecesor, en este caso con el padre, representan un peligro al nuevo gobierno. Todo lo que tenemos que ver, igual como comentó el coronel Pérez, y lo hacían los zares rusos, crean su propia oligarquía, cambia la cabeza del gobierno, eliminan a la oligarquía vieja y ponen a la propia de confianza. Probablemente veamos algunas purgas, no a nivel tan alto, pero sí van a seguir eliminando gentes que no sean de la confianza absoluta de Kim Il-jong. Coronel, me llamó la atención el tema de que se ha hablado sobre la ejecución de él, pero se ha mantenido en silencio la suerte que habrá corrido su esposa, que obviamente era la hermana del líder Kim. ¿Hay alguna noticia, alguna noción de lo que pudo haber ocurrido con la esposa de Jang Song-taek?
A menos que consideren que ella en sí es un peligro a su sobrino, probablemente le den una jubilación callada, digna, y no volvemos a saber de ella, a menos que ella sea parte de algún grupo que consideren peligroso, entonces sí veríamos o cárcel o la ejecución de ella también. Justamente hace 2 o 3 días, estas mismas semanas, se había informado también de la ejecución de otras personas que pudieron también haber participado de esta conspiración. ¿Podríamos ver ejecuciones próximas o castigos próximamente que estén obviamente relacionados con la muerte de Johnson Tech? Es posible, porque digo, no sabemos qué tan amplia es necesaria hacer la purga, pero empezar por alguien muy alto y, como decía, habrá cárcel, a lo mejor habrá ejecuciones de algunos otros personajes no tan altos hasta que veamos que el círculo íntimo de Kim Il-jung es su círculo propio, ya no algo que heredó de su papá. Coronel Pérez, le quiero hacer la misma pregunta. ¿Qué cree que va a pasar de aquí en adelante? Es decir, se van a ver ejecuciones, inclusive creo que no se ha hecho muy claro el hecho de cómo lo mataron. Se ha hablado de que fue ejecutado, se han mostrado algunas fotografías, han tenido palabras durísimas contra él, lo han calificado de perro, traidor, han usado un vocabulario bastante fuerte. ¿Qué cree que podamos ver de aquí en adelante de parte obviamente de... Bueno, empezando con la tía, que es la hermana de su padre, sí. Acuérdate que ella fue víctima de las vejaciones de este individuo que andaba con varias mujeres y que hacía las orgías en los restaurantes. Ella hasta ahora, ella se dio un cargo nominal en el cambio del poder cuando el padre muere. Sin embargo, Kim Jong-un se le hizo un general de 4 estrellas. Lo más importante que están haciendo ahora es purgando los libros, purgando todos los anales de historia para que la memoria de este individuo, esto es como George Orwell en 1984, esto es como Stalin y Hitler quemando libros. En otras palabras, ese es el interés que tiene el gobierno ahora. 2 de sus súbditos fueron, 2 de sus apoderados fueron ejecutados anteriormente. Puede que algunos de esos... Acuérdate que también existen unos campamentos de reeducación, rehabilitación y otros de personas que no vuelven a salir. Creo que él ya había pasado por un campamento de esos en el año 2004. Él estuvo en un campamento de reeducación. En otras palabras, que posiblemente veamos eso en estos días, pero... Ya Kim Jong-un ha eliminado el generalato, como te decía, el Coronel Rojo, y este es el único individuo. Este fue el individuo que caminó a 3 pasos atrás de él en el funeral. O sea que ahí te daba la importancia de este individuo. Ya esto lo posiciona a él justamente en las cúspides, ya no hay nadie que le haga ni a los tobillos. Y posiblemente veremos 2 o 3 más individuos acusados y llevados a juicio y llevados a estos campamentos. Coronel Pérez, muchas gracias por acompañarnos. También para usted, Coronel Rojo, un saludo desde Miami, obviamente. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Y ahora vamos a pasar a otro tema que ha conmovido en los últimos días a esta comunidad. Obviamente tiene que ver con el tema de este balsero, el único de un grupo de 4 que logró sobrevivir en una odisea que duró básicamente una semana. Fue rescatado y esta noche aquí con nosotros el bombero que le salvó la vida, el bombero que logró rescatarlo, que convenció a los oficiales de la Guardia Costera para que le permitieran llegar a tierra. Eso será más adelante. ¿Cuántas horas lleva flotando? ¿Cuántas horas lleva flotando? Desde el martes. Desde el martes. He's in the water from the last Tuesday. Ay, Dios. ¿Se murieron? ¿Cuántos se murieron? 3. ¿Cuál es el nombre de los 3? ¿Y tal el nombre de los 3? ¿Tú eres el único sobreviviente? ¿Que eran hombres o mujeres? Hombre. ¿Tú eres cubano? Cubano. Ok, ¿de qué parte de Cuba? San Antonio de Las Vegas. San Antonio de Las Vegas. Ok, ¿tú tienes la identificación de las otras gente que están, de que se murieron? Tengo familia aquí. Para reportarlo. Bien, y esa voz que ustedes escucharon durante esta grabación pertenece al bombero de la ciudad de Miami que primero tomó el riesgo de pelearse básicamente con los oficiales de la Guardia Costera que no querían permitir que este balsero que estaba prácticamente al borde de la muerte llegara a tierra. Le doy la bienvenida a Rodolfo y obviamente un orgullo estar con usted.
Muchas gracias. Muy bonito encantado. lo que hizo. También nos acompañan esta noche aquí nuestro compañero René Pedrosa, que fue el que hizo hábilmente la entrevista en el Hospital Mercy hace 3 días. El primero y el único que ha entrevistado en Miami al señor Alexander Arteaga, que fue este cubano que estuvo 6 días en Altamar, pero también obviamente nos acompaña el profesor Enrique Patterson. Un gusto saludarlo esta noche. Rodolfo, yo quería preguntarle obviamente porque ha sido dentro de la tristeza y de la tragedia que representa la pérdida de 3 personas y más en estas condiciones, ha sido también muy bonito ver detrás de esto la historia tan humana que se vivió cuando vimos esta escena de este muchacho al borde de la muerte, desubicado, en condiciones muy dramáticas. ¿Qué pensaste en ese momento? ¿Te viste al borde de esa balsa en ese momento? Bueno, imagínense, hace 20 años atrás yo me tiré al agua desde las playas de Varadero en Cuba y con 2 cartas, una de llegar o de no llegar. Para mí me llegó muy bien de cerca porque éramos en la misma situación, éramos 4 en la balsa mía y ellos eran 4. Desafortunadamente 3 de ellos fallecieron y me llegó muy de cerca porque a veces cuando estaba dentro del mismo bote tratando de hablar con él, me olvidaba que estaba en uniforme y me creía más cubano que bombero. Me tenía que poner y entonces pensar que estaba como bombero y poderle darle los servicios médicos que necesitaba y poderlo llevar a tierra para que tuviera un chequeo médico más profundo por las condiciones en que estaba. Rodolfo, cuando usted hay una pregunta que usted le dice, ¿cuántos murieron? ¿Él le supo decir con exactitud? Él al principio nos dijo que eran 4 y que 3 de sus amigos habían muerto. Entonces él tenía en su billetera, él tenía la identificación de las 4 personas, incluyendo él. Cuando nosotros chequeamos la billetera con las 4 identificaciones, nos dimos cuenta que ese mismo día que nosotros rescatamos era su cumpleaños. Y la identificación de los otros 3 con el nombre y la fecha de nacimiento de cada uno. ¿Usted lloró en algún momento? Porque a mí como reportera me ha ocurrido en muchas ocasiones que hay historias que normalmente le tocan más a uno el corazón que otras. ¿Lloró en algún momento? Estuve a punto de llorar en varias ocasiones, estuve fuerte, me contuve de no hacerlo, pero cuando ayer me entrevistó acá el señor, estuve bastante emocionado y casi que por poco lloro, sí. Ahora, ¿lo he podido ver en el hospital? ¿Ha podido hablar con él por teléfono? No he podido hablar con él por teléfono, he estado hablando con la señora que creo que es su pareja, he hablado con ella en varias ocasiones y ayer fue creo que le dieron el ok para poder entrar al hospital y estar con él, o sea, quedarse con él en la cama. Le quiero preguntar al profesor Patterson, profesor, ver esta imagen por tantos años tan dramática y cuando uno ve la imagen de estas llantas, no de estos neumáticos amarrados de una forma tan rústica, es una imagen que parece no terminar para un exilio y obviamente también para la gente de la isla, ¿no? Bueno, en realidad es una imagen que tiende a desaparecer en la misma medida que la política migratoria del gobierno cubano ha cambiado, pero siempre va a haber un grupo de personas que no tienen la posibilidad de salir porque no tienen familiares, no tienen las relaciones, o no son académicos, no tienen contratos. Siempre la gente posiblemente de más bajo nivel económico que vamos a verla en esta situación. Pero la situación no es nueva, y no es nueva desde el punto de vista solo de la revolución. No es nueva en la historia de Cuba. ¿Cuál es el antecedente que tenemos nosotros del balsero? El cimarrón. O sea, en la época de la esclavitud, cuando los esclavos estaban en los barracones, la única posibilidad de ganarte la libertad era irse al monte solos, arriesgando la vida, y entonces era como o la libertad en el monte o la muerte, y entonces los perseguían con los perros, los perseguían con los ranchadores, y era una lucha por la libertad o la muerte, no había una opción tercera. Lo único que este cimarrón ha devenido, y entonces en lugar de irse al monte, se va a un lugar donde si llega tiene menos riesgo, y en lugar de perseguirlo los perros, los persiguen los tiburones, ¿no? Pero es la misma imagen, o sea, un régimen que pone a la situación un régimen de esclavitud, y la gente para escapar tiene que salirse de ese orden, y es o la muerte o la libertad a cualquier precio. O sea, es una historia que se repite. Desafortunadamente en los últimos 40 años hemos vivido una tragedia en Cuba de que todo el mundo trata de salir a buscar la libertad y la tierra de oportunidades. Y siempre nos dijeron, yo me acuerdo desde que era chiquito, que nos decían, todo va a ser mejor, pero llevamos 40 años en esta misma retrógrada del gobierno
y por eso es que la gente se tira, la gente está desesperada, la gente se tira a buscar tierra. René, yo te quiero preguntar, tú has sido la única persona que ha podido verlo, que ha podido hablar con él, que has traído obviamente estas imágenes exclusivas. ¿Qué viste en los ojos de Alexander cuando estuviste con él en el hospital? Es un hombre bastante fuerte, es un hombre de muchísima fe. Él tenía en su cuello una caridad del cobre, exacto, una medalla que dice que nunca se le cayó, Erika. Incluso cuando fui el primer día le estaban dando su primera terapia física, lo estaban parando, fue muy difícil para él, sus piernas están repletas de llagas. También siente hasta cierto punto una culpabilidad porque él era el líder de ese grupo y él siempre le dijo en todo momento en ese viaje: no piensen de comida, no piensen, solamente piensen en la bandera americana, piensen en que vamos a llegar. Entonces ha sido bien difícil para él. Ahora en su mente él dice que yo quiero salir de aquí y trabajar muy duro para poder enviarle dinero a las esposas y a los hijos de mis amigos que perdí en esta travesía. Él tenía familia en Cuba, su esposa, su familia Él tiene está en su Cuba. familia, él tiene primos y primas aquí, que por cierto los van a ver esta noche a los familiares, y tiene a su esposa en Cuba. Él había llamado a su esposa ese día que fuimos para dejarle saber que había llegado y que estaba vivo, sano y salvo. Así que imagínate esa reacción. Profesor, yo le quiero preguntar algo porque cuando René habla de ese sentimiento de culpa con el que se queda una persona como Alexander, lo he vivido con otras historias que hemos trabajado también de cubanos que inclusive han pagado para traer familiares, esos familiares mueren en alta mar. Psicológicamente, ¿cómo queda una persona, además de todo el trauma que tiene de la forma como salió de la isla, de venir aquí a vivir por el resto de su vida con una escena tan dramática como esa, ¿no? 3 amigos que quedaron en el mar. Yo no soy psicólogo, pero me imagino que si cualquier persona que haya tenido esa experiencia y que haya tenido que enfrentarse a la muerte y que haya tenido la suerte de él vencer y que los demás desaparezcan, el complejo de culpa, indudablemente que aunque tú te sepa que no eres culpable, te adviene. O sea, eso es inevitable, porque es una suerte que, bueno, tú libraste, pero los demás no libraron. A mí lo que más me llama la atención de esta situación de los balseros es que generalmente, yo tengo muchos amigos balseros, ¿quién no tiene amigos balseros aquí? Tengo muchos amigos balseros, pero la mayoría de los balseros que yo conozco no fueron precisamente personas que tomaron una actitud civil o política de enfrentamiento. Muy poco, hay algunos, ¿no? Y entonces, esto no lo hace quedar muy bien el gobierno cubano, por cierto. O sea, el típico balsero es la persona que se arriesga la vida para escapar de Cuba y ser libre, porque considera que eso es más seguro que cívicamente enfrentar al gobierno. Es más peligroso enfrentar al gobierno que arriesgar tu vida en el mar. Lo que quiere decir que el gobierno de Cuba, ellos lo ven peores que a los tiburones. Yo pienso que el gobierno cubano ya es un tigre de papel, pero que todavía hace daño. Pero en la mentalidad del cubano común, el gobierno cubano es más feroz y más criminal y que los propios tiburones a los que tiene que arriesgarse para escapar. Y eso no dice bien del gobierno. Tú dijiste algo que era, sin duda alguna, yo creo, Erika, que era el destino en este hombre llegar el día de su cumpleaños, encontrarse a un bombero Justamente, balsero, René, de eso le quiero preguntar a Rodolfo, porque parte del destino se lo definió usted en el momento en que usted decide contradecir la orden que estaban dando los miembros de la Guardia Costera que no querían traerlo a tierra. Dentro de lo que puede, obviamente, Rodolfo, cuéntenos un poquito cómo surge esa confrontación con ellos. Bueno, en realidad la Guardia Costera Americana siempre tiene un barco un poquito más afuera de las costas en la que ellos le dan primeros auxilios a personas que lo necesiten. Pero el problema es que esta persona necesitaba un poco más de primeros auxilios. Esta persona tenía muchas heridas en los pies, el imbalance de los electrolytes en el cuerpo estaban bien malos. Él necesitaba más de primeros auxilios, él necesitaba antibióticos, él necesitaba llegar a tierra para poderle sacar todo el líquido que tenía dentro de su cuerpo. En esa confrontación estuve con el guardacosta americano hasta que por fin, gracias a Dios, nos los dejaron ir. Entonces yo le tuve que decir, no, él no puede ir para el barco americano, él tiene que ir para la tierra, él necesita ir para el hospital porque él necesita mucho más que primeros auxilios, él necesita otro tipo de tratamiento médico. Hasta que finalmente nos los dieron y nosotros lo pudimos llevar con el barco de fuego de nosotros hacia el hospital Mercy. Fue un detrás para adelante, como tengo entendido, de 45 minutos. Sí.
usted dame el guardacosta, no toques ese cuerpo, dámelo al escampavía. Y ellos, no, ese hombre está en esta embarcación, es nuestra responsabilidad. Y en eso estuvieron 45 minutos hasta que por fin le dijeron a estos señores, ok, llévenlo. Rodolfo, cuando él le dice que está de cumpleaños, ¿qué piensa usted decir? Creo que usted le pregunta o él le pregunta en qué día estamos, cuántos días pasaron. Bueno, nos dimos cuenta, como le expliqué ahorita, nos dimos cuenta que era su cumpleaños por la identificación que tenía. Y me acuerdo que conmigo y con los otros compañeros que trabajan conmigo le decimos felicidades. Y ya cuando al final sabemos que nos los vamos a llevar para el hospital, o sea que va a tocar tierras americanas, fue cuando yo le dije, welcome to the United States. Y él se empezó a reír y casi como que se desmaya. ¿Pudo comer él? Creo que ustedes le trataron de dar un sándwich y estaba tan débil. No, nosotros no, desde el punto de vista médico, nosotros no podemos darle nada de comer porque le puede afectar en su cuerpo. Eso lo que le hicimos fue, le empezamos un suero y le dimos otro tipo de cubrirlo para el frío, para la hipotermia. Y ahí fue cuando entonces lo llevamos para el médico. La pareja que lo encontró, Erika, fue la que le lanzó un sándwich y un pomo de agua, pero no podía, estaba demasiado débil. Definitivamente este señor está tocado por los dioses. Definitivamente el día de su cumpleaños él volvió a nacer. Sí. Definitivamente no siempre uno tiene la oportunidad de sentarse frente a un héroe que le salva la vida a un compatriota. Y yo tengo esa oportunidad hoy. Pero además de crear una diferencia, porque primero es importante pensar en eso, Rodolfo. Creo que lo bonito de la historia es que una persona como usted, que vivió una historia similar, con una experiencia similar, ha marcado una diferencia en una época también muy bonita, ¿no? Así que lo felicito de corazón, me parece que es un orgullo. Muchas gracias. Un orgullo para la comunidad, no solo cubana, un orgullo para toda la comunidad. Yo creo que eso es uno de los trabajos de nosotros, es ser bombero, ayudar a las personas, y la parte sentimental es muy importante en nosotros. Si le tiene la oportunidad de ver lo que le piensa decir. Bueno, si lo viera ahora, le diría que este es un país de muchas oportunidades, que estudie, que eche para adelante. Yo con 41 años me hice bombero y este país me dio la oportunidad de ser lo que yo quería. Quiero felicitarlos, quiero agradecerles a todos. René, muchas gracias, profesor, muchas gracias. Rodolfo, imagínense, ojalá nos veamos en las calles. El nuevo portavoz hispano de los bomberos de Miami. Ojalá. Que todas noticias positivas traigan obviamente buenas noticias para todos, ¿no? Gracias. Y bien, al regresar, Daniel Ortega consigue la reforma que permitiría su reelección indefinida y más adelante también retiran los cargos de acoso sexual que pesaban sobre un pequeñito de 6 años en una escuela de Colorado. Bien, y para este segmento en el que hablaremos de la aprobación que se dio esta semana en Nicaragua de la posibilidad de que haya una reforma a la Constitución y que eso obviamente le abriría la posibilidad al presidente Daniel Ortega de reelegirse indefinidamente. Me acompaña esta noche una colega periodista, trabaja actualmente para el Diario Las Américas, también corresponsal del Diario La Prensa aquí en Miami, Judith Flores. Buenas noches, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Sí, también colabora con el Diario Las Américas. Y como bien decías vos, esta semana se aprobó una reforma constitucional en Nicaragua. 41 artículos de la Constitución fueron ya reformados en lo general. En la legislatura del 2014 se va a hacer la segunda parte, ¿no? Ya de manera específica. Ajá. Pero ¿qué representa, Judith, esto para Nicaragua y obviamente para toda la región? Porque cuando hablamos de Nicaragua no podemos aislarlos de lo que está pasando en la región, en Venezuela, en Bolivia, obviamente, en Cuba. ¿Qué representa esto para la región, una decisión como esta que podría darle indefinidamente a Daniel Ortega la permanencia en el poder en Nicaragua? Bueno, para Nicaragua representa un retroceso institucional, un retroceso a la democracia. Están las puertas abiertas para la instauración de una nueva dictadura, que de hecho ya en Nicaragua existe una dictadura porque se hizo una reforma constitucional, la Corte Suprema de Justicia en el 2009, reformó el artículo 147 para darle puertas abiertas al presidente para reelegirse. No podía reelegirse en ese momento, cosa que es ilegal porque una Corte Suprema no puede cambiar un artículo de la Constitución. Esa es una función que le corresponde a la Asamblea Nacional. Pero tengo entendido que esa decisión tuvo un revés en el 2011, ¿no?
No, eso le permitió a él poder reelegirse, poder ser candidato para las elecciones del 2011. Pero no indefinidamente. No indefinidamente, porque el artículo 147 de la Constitución, de la actual, digamos, bueno, es que ahora sí existen dos constituciones, de la Constitución establece de que los presidentes se podían reelegir una sola vez y no de manera consecutiva, sino que alterna. Entonces, ahora le están dando puertas abiertas para que se pueda reelegir de manera indefinida. Obviamente, esta es una política, ¿no?, de todos los países del ALBA, por ejemplo, Venezuela, Bolivia, ¿no? Todos estos países han reformado la Constitución para poderse reelegir. Ok, y también es un retroceso para la región centroamericana, porque recordemos que Centroamérica está en un bloque de países, ¿no? Sí. Y tienen acuerdos. Entonces, esto violenta, ¿no?, los acuerdos, es un retroceso, como región es obviamente un retroceso. Judy, cuando uno ve los resultados de la votación de esa asamblea, una mayoría de diputados, creo, si no estoy mal, 64 contra 26 diputados votaron por esa aprobación. Es una mayoría, y cuando vemos también los resultados de las últimas elecciones en urnas, también hablamos de que es una mayoría la que está apoyando el trabajo y el gobierno de Daniel Ortega, le guste o no a muchas personas, y obviamente estemos de acuerdo o no con lo que representa este gobierno. ¿Qué tendría que pasar de aquí en adelante? Porque obviamente los resultados son claros a la hora de ver la lectura que dan los votos en las urnas. Bueno, te digo, son 64 votos, 63 del oficialismo y uno del Partido Liberal Constitucionalista del expresidente Arnoldo Alemán. Ahora, en cuanto a los votos, es cuestionable porque en Nicaragua hubo un fraude, aparte de que hubo una elección no inconstitucional del presidente. Actualmente Daniel Ortega es un presidente inconstitucional, pero aparte de eso también hubo un fraude. ¿Por qué? Porque los 63 diputados se logró a base de ese fraude. Y eso, pues, la oposición en su momento lo demostró. Es más, el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua es una persona que está señalada de actos de corrupción, es una persona aliada a Daniel Ortega y es la persona que le está garantizando la permanencia, ¿no?, a través de los votos a Daniel Ortega. Entonces, es cuestionable. Y la situación en Nicaragua es bien difícil porque incluso los funcionarios de las distintas instituciones del Estado, de los poderes del Estado, están actualmente también de manera ilegal, porque con términos vencidos. Son electos en la Asamblea Nacional, pero todos ellos ya se le venció y Daniel Ortega los ha mantenido en el poder, ¿no?, en el cargo. ¿Esto todavía tiene que ir a una segunda votación? A una segunda legislatura, así es. Entonces, también el tema de la inclusión de la área marítima después de la decisión de La Haya, ¿no? Porque también me da la impresión de que también lo están usando como un tema nacionalista y obviamente como una victoria del gobierno. Está aprovechando el gobierno, ¿no?, el tema de la sentencia de La Haya para también poder meter, es más, esto ya se sabía que iba a suceder porque sucedió en el 2009 y ahora él tiene que garantizarse, ¿no?, desde ahora mismo triunfo, ¿no? Claro, y mantenerse en el poder. Ahora, él podría mantenerse en el poder con una oposición unida. ¿Está unificada la oposición en Nicaragua o no? No, la oposición en Nicaragua está dividida. Y eso ha sido fue el factor fundamental para que él ganara también en las elecciones del 2006 y en el 2011 pues también eso fue a su favor. O sea que la situación es bien difícil en Nicaragua, hay una oposición dividida, pero también están surgiendo los grupos alzados en armas porque ellos son los campesinos y ellos alegan de que es que ya Daniel Ortega... Se han visto protestas además. Han habido protestas. De esos sectores. Sí, pero en la parte urbana, pero en el sector, en el campo, la gente se está rearmando, se está alzando. Recordemos que Nicaragua tuvo un conflicto bélico en el 80 y que ahora todo indica que se va a repetir la misma historia. Porque, como decía un editorialista o un columnista del periódico, Daniel Ortega solamente podría salir o derrocado o muerto del poder. Yo digo, ojalá que no sea así, ojalá obviamente que no se vuelva a ver un baño de sangre similar en Nicaragua. Muchas gracias por habernos acompañado. Obviamente un tema muy importante para los de allá, pero también para esa comunidad nicaragüense muy grande que hay aquí en Miami. Creo que la segunda
Es una de las comunidades más importantes, grandes. incluso en votos. Claro que sí. Bien, y a continuación, después de la pausa, un niño de 6 años que fue acusado de acoso sexual y suspendido temporalmente de su escuela. Hunter Yelton, el niño de 6 años acusado de acoso sexual contra una compañera de clases en Colorado, pudo volver hoy a la escuela después de que el sistema escolar de ese estado retirase los cargos y los sustituyera por mala conducta. La historia de Yelton, alumno de primer grado, se convirtió en noticia y causó protestas en Estados Unidos por la severa decisión de suspensión bajo el cargo de acoso sexual por parte de las autoridades de su escuela, pues solo se trató de un beso en la mano durante una sesión de lectura de grupo. Jennifer Saunders, la madre del niño, declaró indignada a la prensa que la acción de su hijo fue solo motivada por una atracción inocente, aunque reconoció que en una ocasión anterior tuvo problemas por besar a la misma niña en la mejilla. Bueno, obviamente un tema bastante polémico, no solamente en Colorado donde ocurrió, sino obviamente una historia que pone a los padres de familia, me incluyo ahí, a pensar, ¿no? Esta noche me acompaña la doctora médico terapista de familia, Juana Frontera. Muchas gracias por acompañarme. También al abogado y exfiscal Sabino Jauregui. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Doctora, cuando uno ve un caso como este, piensa, ¿qué le pasó por la cabeza al principal que acusó de acosador sexual a un niño de 6 años? Y también, obviamente, no sé si también a la madre de esa niña a la que le dieron el beso en la mano. Bueno, ahí, si esto no fuera algo tan serio, yo diría que es un chiste, un mal chiste, ¿no? Realmente es una situación totalmente irregular, porque no veo en base a qué se hizo esa acusación. Me parece una acusación muy seria para un niño de 6 años. Y por nada, porque sencillamente por besar a alguien. Yo pienso que hay mucho de prejuicio, hay mucho de doble moral detrás de esto. ¿Usted cree que es posible que en la mente de un pequeñito de 6 años haya malicia? Absolutamente no. A esa edad, no. Abogado, yo le quiero preguntar, judicialmente, legalmente, ¿la madre de este niño puede entablar alguna demanda contra el sistema escolar en Colorado? El superintendente obviamente ha ofrecido disculpas, el cargo le cambiaron, ahora ya no va a aparecer en su expediente que fue un acoso sexual sino una mala conducta, pero una familia podría tomar una acción legal contra un sistema escolar que permite que un principal tome una decisión como esta. Pueden intentar una demanda porque definitivamente hasta bajo los términos legales no fue acoso sexual en el primer lugar. Así que definitivamente pueden poner una demanda, pero como parte de esa demanda tendrían que probar que el niño o que la madre sufrieron algún tipo de daño monetario o psicológico para poder ganar esa demanda. Pero definitivamente no es acoso sexual lo que él hizo de besarle a una niña en la mano. Pero también es un poco complejo el problema, porque este mismo muchacho anteriormente había besado a la niña anteriormente había tenido problemas en la misma escuela, anteriormente ya lo habían suspendido 2 veces, y llega a un punto que si el chiquito sigue besando a la niña otra vez y otra vez y otra vez, bueno, ¿qué vamos a hacer con ese niño? Definitivamente hay que hacer algún tipo de arreglo para que no pase en el futuro, pero definitivamente no es acoso sexual de ninguna manera, ni legalmente, ni moralmente, de ninguna forma. Aquí tenemos una pequeña declaración que dio la familia del pequeño en Colorado. It was during class, yeah. We were doing reading group, and I made Nova and kissed her on the hand. That's what happened. I did something wrong. She sent me to the office, fair and square. I feel sorry. I've been trying to be good at school, but I just have a lot of energy. 6-year-olds, they have a lot of energy. Doctora, el abogado, el fiscal hablaba del tema de si se le causó un daño psicológico a un niño de 6 años. Cuando vemos esta entrevista, el niño está diciendo, yo he tratado de ser bueno en la escuela. ¿Cómo le explica una madre a un niño de 6 años lo que está pasando y toda la tensión que tiene a su alrededor por haberle dado un beso en la mano a una niña? Es que ahí está el tema. O sea, cómo yo entiendo que existen reglas, entiendo que si alguien no quiere ser tocado, no tiene la obligación de dejarse tocar, y eso yo lo entiendo, ¿no? Pero ¿cómo tú le haces entender a un niño, como madre o como terapeuta, cómo tú le haces entender a un niño que darle un beso a otra niña
a una edad en la cual no hay connotación sexual realmente. Porque si bien es cierto que la sexualidad está presente en nosotros desde que nacemos, pero a esa edad es atracción, es amoroso, pero no tiene, a esa edad no tiene una connotación sexual. Lo que tiene son 6 años. Entonces, ¿cómo tú le haces entender a él que no puede ser amoroso, que no puede ser afectuoso? Es complicado. Es una situación muy compleja que indudablemente yo estoy de acuerdo con el fiscal de que, bueno, evidentemente hay que fijar ciertas pautas, hay que trabajar en esa familia y especialmente con el niño, hay que trabajar el tema de los límites y hay que hacerle entender que, bueno, no puede besar a alguien que no quiere ser besado. Pero no puede amar a alguien que no quiere ser amado. Bueno, vamos a escuchar lo que dijo la mamá de Hunter tras todo el escándalo, obviamente, y toda la polémica que generó este caso. She was fine with it. They are boyfriend and girlfriend. The other children saw it and went to the music teacher. And that was the day that I had the meeting with the principal where she first said sexual harassment. This is taking it to an extreme that doesn't need to be met with a 6-year-old. Now my son's asking questions. What is sex, mommy? Ahora, doctora, también la madre estaba hablando de que eran novios. Una madre también es apropiado o no que le diga a un niño de 6 años, ¿esta es tu novia? ¿Lo entiende? No, ellos no manejan ese código, pero también, y insisto, también se ve que muchas veces hay niños pequeños que son en eso muy precoces y dicen, ella es mi novia, pero no hay ninguna connotación sexual en eso. Por eso es que me parece tan insólito esa tipificación de acoso sexual. Probablemente sí podría ser clasificado como una conducta inapropiada, porque aunque hayan sido novios, si la niña no quería, o hipotéticamente novios, si la niña no quería ser besada, al niño hay que explicarle que no debe tocar a nadie que no quiere ser tocado. Abogado, explíqueme un poquito, bajo la ley, ¿qué es acoso sexual? ¿Qué connota el acoso sexual? El acoso sexual es una definición en ley civil, no existe ni en la ley criminal. Acoso sexual casi siempre pasa en un trabajo, donde una persona empieza a molestar a la otra, a un empleado, a un jefe, con avances sexuales. Y no es nada más que una vez o 2 veces, eso no es suficiente para acoso sexual. Tiene que ser una cosa con tanta frecuencia que causa que el trabajo se sienta un lugar agresivo, hostil, donde ya uno no quiera trabajar ahí. Así que el acoso sexual, hasta en los casos civiles, es una cosa que es bastante difícil de probar. Por eso es una cosa tan ridícula que el director de esta escuela acusa a este niño de acoso sexual por 2 incidentes solamente. Abogado, inclusive en las imágenes que vimos cuando estaba hablando la madre había un documento y el documento decía en inglés harassment. Sí. Es decir, ¿qué explicación puede dar un sistema escolar que permite eso? Y aquí una cosa que el tema que no hemos tocado tampoco, que la madre de la niña es una maestra. Del mismo sistema, no en la misma escuela, pero sí del propio sistema. Y yo creo que como no hubo algún tipo de manipulación o algún tipo de... que la madre dice que la decisión que el director que la decisión que el director tomó estaba correcta. Así que nosotros no sabemos ahí si la madre tuvo que ver detrás de esto, si la madre como maestra puso algún tipo de presión al director para que pasara esto, porque definitivamente no es acoso sexual en ningún tipo de definición legal. Es que no sé de dónde viene la definición, porque la definición de acoso sexual es una conducta impropia o acosar a alguien para obtener favores sexuales. O sea, el fin último del acoso sexual es conseguir favores sexuales de la otra persona a través de la fuerza. O sea, por eso es que a mí me parece esto hasta ridículo. Ahora, un niño que tiene una experiencia tan negativa como esta, tan, me imagino, compleja como esta, ¿podría en el futuro verse con problemas de volver a acercarse a alguien? Absolutamente, absolutamente. Porque para empezar, para que él no tenga problemas con este antecedente, la mamá le va a tener que crear ciertos límites que, en mi opinión, son inhumanos. Como, por ejemplo, que no toque a ninguno de sus compañeros. Y eso es así. Yo he pertenecido al sistema escolar de este país y un profesor no puede tocar a sus alumnos. Un profesor no puede tocar a sus alumnos. Ni siquiera en la cabeza, ni siquiera en un brazo. Eso, a mi modo de ver, quizás porque yo vengo de otra cultura, a mí me parece eso inhumano. Porque hay formas de tocar.
Está bien que no puedan tocar a un alumno impropiamente, pero hay formas diferentes en las cuales uno puede demostrar el afecto a través de una manifestación física sin ofender y sin faltar. Ahora, lo que uno puede ver también con preocupación es el hecho de que este niño tiene que seguir dentro de un aula escolar, ¿no? Claro, y con todo ese background en contra. El colegio, todo, como dice las maestras, bueno, en fin, todo lo que tiene en contra. ¿Usted cree que fue suficiente la disculpa que pidieron en el sistema escolar? ¿Que fue suficiente que le retiraran el cargo que le habían impuesto al niño por uno de mala conducta? ¿Cree que es suficiente para una madre recibir una disculpa y que todo quede así, que no hayan consecuencias para la principal, que no haya consecuencias para nadie? Bueno, la consecuencia va a venir de ahí, del mismo pueblo donde viven esa gente. Claro. El sistema escolar, si es como aquí, donde van a tener que ser o reelegidos o seleccionados por la comisión, va a tener sus consecuencias en ese pueblo. Por supuesto. Y deja que el pueblo, determine esa consecuencia para ese director. Abogado, muchas gracias. Doctora, muchas gracias. No los toco porque no quiero problemas de demandas. Ya regresamos después de la pausa. Quédese con nosotros. Bueno, y aquí cerramos esta noche a mano limpia. Muchas gracias por haberme acompañado. Ahora los dejo en muchas mejores manos. A las 10 con Yeleni Reina y con mi compañera Alejandra Molina, aquí en América Noticias. Buenas noches.